Bienvenidos a un nuevo relato de terror. Comenzamos. Mi nombre es Camila, y siempre he creído que hay cosas que no deberíamos intentar entender. Esto que les voy a contar ocurrió hace 3 años, en una época en la que mi vida era un caos. Me acababa de mudar a un pequeño pueblo en Chiapas, para empezar de cero. Había terminado una relación tóxica, y en busca de tranquilidad, decidí alquilar una casita alejada del centro. Era una casa sencilla, con paredes de adobe y un pequeño huerto en la parte trasera. Lo que más me gustó fue el silencio. Parecía el lugar perfecto para reconectar conmigo misma, sin distracciones. Los primeros días pasaron sin problemas. Me acostumbré rápido al sonido de los grillos y al aullido ocasional de algún perro en la distancia. Una tarde, mientras regresaba del mercado, noté que una anciana me observaba desde la entrada de su casa. Su mirada era fija, como si intentara leerme por dentro. Me saludó con un movimiento de cabeza, y yo por cortesía, le sonreí y la saludé también. Al pasar frente a ella, me llamó y me dijo: «Ten cuidado con los sueños», y se metió a su casa. Fue algo extraño, pero no le di importancia en ese momento. Pensé que tal vez era una superstición del pueblo. Sin embargo, esa noche algo extraño ocurrió. Estaba dormida cuando un ruido me despertó. Era como si alguien estuviera susurrando afuera de mi ventana. Me levanté, tratando de no hacer ruido, y me acerqué para ver. No había nada, solo el movimiento de las ramas por el viento. Decidí volver a la cama, pero no pude dormir bien el resto de la noche. A la mañana siguiente, encontré algo extraño en el huerto. Había unas marcas en la tierra, como si alguien hubiera cavado con las manos. También encontré una pequeña cruz de madera, clavada justo en medio de los surcos. No sabía qué pensar. Tal vez algún vecino había entrado durante la noche. Decidí dejarlo pasar, y seguí con mi día. Pero las cosas se pusieron más raras en los días siguientes. Cada noche, el mismo ruido de susurros me despertaba, pero cada vez eran más claros. Parecían voces, aunque no entendía lo que decían. También empecé a soñar con la anciana. En mis sueños, estaba sentada frente a una fogata, murmurando palabras extrañas mientras agitaba unas ramas secas. Una noche, después de semanas de no dormir, decidí enfrentar mi miedo. Me armé de valor y esperé despierta hasta escuchar los susurros. Esta vez, no solo los oí, sino que vi una figura entre los árboles, como si alguien me estuviera observando. Salí con una linterna, llamando a quien fuera que estuviera ahí, pero no hubo respuesta. Caminé un poco más hacia el huerto, y entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. En el suelo, había un círculo perfecto hecho con ramas, y un muñeco de trapo, con mi nombre bordado en el pecho. Sentí que me faltaba el aire. Cuando recogí el muñeco, escuché una risa a mis espaldas. Era baja y ronca, como si viniera de alguien muy viejo. Me giré, pero no vi a nadie. Corrí de regreso a la casa, cerré la puerta con seguro, y me quedé en un rincón de la sala hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, fui al pueblo a contarle a un vecino lo que había pasado. El señor Benito, un hombre que llevaba toda su vida en el lugar, me escuchó con atención y me dijo: «Eso es obra de la vieja Jacinta, no deja a la gente en paz». Cuando le pedí más detalles, me contó que había sido acusada de brujería hacía décadas. Según los rumores, realizaba rituales en el bosque para controlar a las personas y obtener favores a cambio. Nadie podía probar nada, pero después de la muerte de su familia en circunstancias misteriosas, se había aislado y solo se le veía salir de noche. Esa misma tarde, decidí confrontarla. Toqué la puerta de su casa, pero nadie respondió. Cuando intenté irme, la puerta se abrió sola. El interior estaba oscuro, con un olor a humedad y hierbas podridas. En una esquina, vi un altar con velas negras y figuras talladas en madera. Había fotos de varias personas, y entre ellas la mía. El corazón se me paralizó.
Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia detrás de mí. Era Jacinta, mirándome con esa sonrisa inquietante. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Todo a mi alrededor comenzó a girar, y lo último que recuerdo es verla levantar una mano con unas ramas extrañas. Cuando desperté, estaba en la sala de mi casa. No sé cómo llegué ahí, pero algo había cambiado. Desde ese día, los susurros desaparecieron y no volví a ver a Jacinta en el pueblo. Sin embargo, cada vez que sueño, estoy en esa casa frente a su altar y siento que ella me observa desde las sombras. Bienvenidos a un nuevo relato de terror. Comenzamos. Una noche, había salido tarde de la oficina. Mi esposa me había llamado un par de veces, preguntando si llegaría para cenar, pero yo sabía que no alcanzaría. Cuando terminé, ya era casi la medianoche. Tomé mi mochila y me dirigí al estacionamiento. Vivíamos en un pueblo que estaba a 2 horas de la ciudad. La autopista estaba despejada y el cansancio comenzaba a cerrarme los ojos. Pensé en detenerme en una gasolinera para comprar algo para comer. A unos 20 minutos de camino, vi un letrero anunciando una estación de servicio. Tomé la desviación y me detuve. El lugar estaba casi vacío, salvo por un tráiler que estaba estacionado a un costado. Entré a la tienda, tomé un café y algo para comer. El encargado era un anciano, amable pero callado. Mientras pagaba, me dijo en voz baja: "Más adelante, hay un puente viejo. Evítelo si puede". Lo miré confundido, pero solo asentí, sin darle mayor importancia. Pensé que era un consejo por alguna reparación en la zona. De vuelta en la carretera, seguí el camino que marcaba el celular. El camino era estrecho, rodeado de árboles que apenas dejaban pasar la luz. Avanzaba despacio, pues los baches eran inevitables. El cansancio me pesaba y decidí bajar la ventana para que el aire fresco me mantuviera despierto. Fue entonces cuando vi algo extraño, un brillo débil, como una luz pequeña moviéndose entre los árboles. Pensé que era el reflejo de algún poste, así que seguí adelante. De repente, esa luz apareció en medio de la carretera. Frené en seco y el coche derrapó un poco. Era una figura, no más alta que un niño, sosteniendo lo que parecía ser una antigua linterna. La figura no se movía, solo me observaba. Toqué el claxon, pero no reaccionó. Intenté rodearla, pero cada vez que giraba el volante, la figura aparecía frente al coche bloqueando el paso. Bajé la ventana y le grité que me dejara pasar, pero no se movió. De pronto, la luz se apagó y la figura desapareció. Aceleré, sin importarme los baches o el estado del camino. A pocos metros, llegué al famoso puente que el encargado mencionó. Era una estructura vieja, que estaba a punto de caerse. No tenía opción, o cruzaba, o regresaba por el mismo camino. A mitad del puente, las luces del coche comenzaron a parpadear. Primero pensé que era una falla eléctrica, pero luego noté que el motor estaba fallando. El coche se detuvo, e intenté encender el motor, pero no arrancaba. De repente, escuché pasos sobre el puente, como si alguien estuviera caminando hacia mí. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. Luego, los pasos se escucharon a un lado, como si alguien estuviera rodeando el coche. Mi respiración se aceleró, y sentí sudor recorriendo mi frente. Un golpe seco en la ventana me hizo gritar. Giré la cabeza, y vi una mano delgada presionada contra el vidrio. Los dedos parecían más largos de lo normal, y la piel estaba cubierta de algo oscuro. No podía ver el rostro de quién era, solo veía la mano, que comenzó a moverse hacia abajo dejando un rastro extraño. Le grité que me dejara en paz, tocando el claxon una y otra vez. Los golpes comenzaron a multiplicarse, ahora en todas las ventanas. Parecía que varias personas intentaban entrar. Cerré los ojos, rogando que fuera un mal sueño. Cuando los abrí,
El motor arrancó de golpe y las luces regresaron. Aceleré con fuerza y crucé el puente sin mirar atrás. No sé cómo llegué a casa. Mi esposa estaba dormida en el sillón y no le conté nada esa noche. Al día siguiente, tomé el coche para ir al trabajo, pero noté algo que me dejó helado. En la puerta del conductor había marcas de manos, todas del mismo tamaño. Desde entonces, nunca vuelvo a tomar un desvío. A veces, en mis pesadillas, escucho esos pasos y siento manos presionando contra el cristal. Los duendes del río. En mi pueblo, nadie menciona a los duendes después del anochecer. No es superstición, es miedo. No son criaturas traviesas ni inofensivas. Son cazadores. Se llevan a quienes bajan la guardia, y cuando los devuelven, ya no son los mismos. La historia que más aterra a la gente ocurrió hace muchos años, pero sigue viva en susurros y miradas temerosas. Era una tarde calurosa, alrededor de las 3. El sol brillaba fuerte cuando una joven fue al río a lavar su ropa. Varios testigos la vieron, inclinada sobre las piedras, frotando telas contra la corriente. Pero cuando alguien pasó más tarde por el mismo lugar, solo encontró su ropa flotando río abajo. Ella nunca volvió. Las teorías abundaron. Algunos dijeron que un cocodrilo la arrastró, pero no había sangre ni rastros de lucha. Otros aseguraron que se ahogó, aunque el agua no era profunda. Sin embargo, la explicación más aceptada fue la que susurraban los ancianos: los duendes se la llevaron. Pasaron los años. La historia se convirtió en advertencia para los niños, hasta que algo sucedió. Un grupo de jóvenes salió de casa en las montañas, a más de 30 kilómetros de aquel río maldito. Entre la espesa vegetación, se toparon con algo inquietante: un nido de hormigas rojas del tamaño de una piscina. En mi pueblo, sabemos lo que eso significa. Las hormigas rojas son los sirvientes de los duendes, sus mensajeras. Donde ellas aparecen, ellos caminan cerca. Y entonces, la vieron. Una mujer desnuda, de piel pálida y mirada vacía, estaba en medio del nido. Las hormigas trepaban por su piel, pero ella ni siquiera se inmutaba. Se movía lentamente, como un animal dormido con los ojos abiertos. Uno de los jóvenes le habló. Nada. Otro intentó acercarse. Entonces, la mujer pareció despertar de golpe. Sus ojos se llenaron de terror y un grito rasgó el silencio de la selva. Un grito que no era del todo humano. Entre los 4 la sujetaron y la llevaron de vuelta al pueblo. Pero algo estaba mal. No hablaba, no lloraba, solo miraba a la nada. Y había algo más. Sus uñas y dientes no eran suyos. Se los habían arrancado y, en su lugar, había crecimientos irregulares, como si su cuerpo intentara regenerarse de una forma que no le pertenecía. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera articular palabras. Y cuando lo hizo, su historia heló la sangre de quienes la escucharon. Lo último que recordaba era inclinarse sobre el agua, el sol reflejándose en la corriente. Luego, un silbido, no un silbido humano, sino uno agudo, vibrante, que parecía provenir de todas partes. Cuando levantó la vista, lo vio. Un hombre diminuto con enormes botas cuyos extremos se curvaban hacia adelante. Un sombrero rojo, ojos verdes fosforescentes y una sonrisa que no tenía labios, solo dientes. Después de eso, nada. Solo oscuridad, el eco del silbido y el tacto de innumerables patas diminutas arrastrándose sobre su piel. Desde aquel día, nadie en el pueblo baja al río sin compañía. Y si un silbido extraño rompe el silencio de la tarde, nadie mira en su dirección. Los brujos de la iglesia del bosque. El pueblo de San Mateo del Monte estaba rodeado por un espeso bosque que parecía detener el tiempo. Los árboles eran tan altos y densos que la luz del sol apenas tocaba el suelo. En el centro de ese bosque, como un secreto olvidado, se erguía una vieja iglesia de piedra oscura. Nadie se atrevía a acercarse, y no por superstición, sino por miedo. Decían que allí vivían 2 brujos hermanos, gemelos nacidos en la oscuridad, hijos de una mujer que murió durante el parto bajo una tormenta de rayos. El cura del pueblo, que asistió al nacimiento, desapareció esa misma noche. Desde entonces, los niños fueron vistos en raras ocasiones, siempre cerca del bosque, mirando sin parpadear a quienes se cruzaban con ellos. A los 8 años ya no se les vio más. Pero todos sabían que no se habían ido. Pasaron décadas. La iglesia, cerrada por la diócesis tras varios eventos inexplicables, desapariciones, exorcismos fallidos, símbolos en los muros, quedó abandonada, o eso creían. Con los años, la leyenda creció. A los que se aventuraban en el bosque se les advertía: si oyes las campanas, corre. No las mires, no respondas si te llaman por tu nombre. Pero Camila no creía en leyendas.
Periodista freelance, su trabajo era explorar historias rurales y desmentir mitos. Al llegar a San Mateo con su equipo, encontró un pueblo roto. Ventanas cerradas, cruces marcadas en las puertas, y un silencio extraño, como si incluso el viento tuviera miedo de hablar. Solo un anciano, don Esteban, se atrevió a contarle algo. No es una leyenda, ellos existen, se alimentan del que duda, del que entra con arrogancia, nunca vuelvas la mirada si escuchas el rezo. Camila, intrigada, decidió grabar esa noche. Entró al bosque sola, su compañero, Javier, se quedó en la camioneta, monitoreando desde fuera con una radio. Pasaron 40 minutos hasta que ella habló por el transmisor. Estoy frente a la iglesia. Es más grande de lo que imaginaba, hay velas encendidas dentro. Luego, silencio. Javier repitió su nombre varias veces, sin respuesta. En la cámara que llevaba Camila encontrada días después en medio de la carretera, sola, sin rastros de ella, se ve la grabación final. Primero, la puerta chirriante. Luego, un interior helado, cubierto por dibujos en el techo. Un altar con huesos. Un órgano viejo tocando solo una melodía repetitiva, casi hipnótica. Y finalmente, los dos hombres, de espaldas, con túnicas negras, parados dentro de un círculo con símbolos que brillaban suavemente. Camila respiraba agitada, su mano temblaba. Entonces, sin girarse, los brujos hablaron al unísono. Has traído tu voz, y ahora nos pertenece. Camila intentó correr, la cámara cayó, solo se escuchó el sonido de su respiración, cada vez más entrecortada. Pasos detrás de ella, un susurro, Camila, luego, un grito desgarrador. Y nada más. Cuando la policía llegó al pueblo tras la denuncia de Javier, encontraron la camioneta vacía. Él también había desaparecido. Solo hallaron una cruz clavada en medio del bosque, hecha con ramas secas y atada con cabello humano. Desde entonces, hay una historia nueva en San Mateo. Dicen que los brujos ya no están solos. Que una mujer camina con ellos por los pasillos de la iglesia. Que canta con voz rota, como si su alma estuviera atrapada entre este mundo y el otro. Y que si entras al bosque, podrías oír esa canción lejana. Uno más, uno más. Y entonces, empiezan las campanas. En una pequeña ciudad, rodeada de colinas y bosques densos, vivía Laura, una joven tímida y apasionada por la literatura. A pesar de su naturaleza reservada, había conocido a Marcos, un chico con el que compartía su amor por los libros y las historias de terror. Habían comenzado a hablar en línea, compartiendo sus libros favoritos y discutiendo sobre autores y tramas. Poco a poco, su amistad virtual se había transformado en algo más profundo. Un día, después de meses de conversaciones y mensajes, Marcos le sugirió a Laura que se encontraran en persona. Emocionada pero nerviosa, Laura aceptó. Decidieron reunirse en un café del centro de la ciudad. Sin embargo, a última hora, Marcos le envió un mensaje diciéndole que no podría asistir, porque un asunto urgente había surgido. Laura, aunque decepcionada, entendió la situación y decidió esperar a que Marcos estuviera libre. Pasaron varios días y Laura no recibió más mensajes de Marcos. Preocupada, decidió enviarle un mensaje, pero no obtuvo respuesta. Intentó llamarlo, pero su número no estaba disponible. La situación comenzó a preocuparla, así que decidió investigar un poco más. Recordó que Marcos había mencionado el nombre de una librería que le gustaba visitar, así que fue allí con la esperanza de encontrar alguna pista. La librería era un lugar antiguo y polvoriento, con libros apilados en estantes altos y pasillos estrechos. Laura preguntó al librero si conocía a Marcos, y el hombre le respondió que había habido un cliente con ese nombre, pero que no lo había visto en mucho tiempo. Laura, aún más inquieta, decidió ir al parque cercano, donde habían planeado reunirse. El parque estaba vacío y silencioso, con la bruma del anochecer comenzando a descender. Mientras caminaba por los senderos, Laura sintió una presencia extraña. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos, diciendo, «Estoy aquí, ven al banco bajo el viejo roble». Laura, con el corazón acelerado, se dirigió al lugar indicado. Al llegar, vio a un joven sentado de espaldas, aparentemente esperando. Al acercarse, le habló. «Marcos, ¿eres tú?». El joven no respondió. Laura se acercó más y, con horror, se dio cuenta de que el joven no tenía rostro, solo una superficie oscura y vacía. El miedo la paralizó, pero entonces la figura se desvaneció en la bruma, dejando solo un frío intenso en el aire. Laura, aterrorizada, corrió de vuelta al centro del parque, donde el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Marcos. «Lo siento, no pude llegar. No soy lo que esperabas. Por favor, perdóname». Confusa y asustada, Laura intentó llamar al número, pero la llamada no se completó. Desesperada, buscó en línea cualquier información sobre Marcos y descubrió una noticia perturbadora.
Un joven con el mismo nombre y descripción había desaparecido hace años en circunstancias misteriosas, y se rumoraba que había sido víctima de un trágico accidente en el mismo parque. Laura, atónita, comprendió que el Marcos con quien había estado hablando no era una persona viva. El parque tenía una reputación oscura, y se decía que estaba maldito, que aquellos que murieron allí quedaban atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Esa noche, Laura no pudo dormir, atormentada por lo que había experimentado. Decidió no contarle a nadie lo sucedido, temiendo que nadie le creyera. Dejó de ir al parque y evitó la librería. Sin embargo, de vez en cuando, recibía mensajes de un número desconocido, siempre con el mismo contenido. Perdóname por no haber llegado a nuestra cita. Siempre estaré aquí, esperando. Laura eventualmente cambió su número de teléfono y se mudó a otra ciudad, tratando de olvidar el evento. Pero el recuerdo de esa cita que nunca pudo ser, y la sombra de lo que podría haber sido, la persiguió siempre, recordándole que algunos encuentros están destinados a quedarse en la oscuridad. Otra historia que vale la pena contar. Me sucedió casi antes de jubilarme. Yo venía recorriendo la carretera de la Ciudad de México, a Cuernavaca. Esta vez venía con un compañero de trabajo. Veníamos platicando. Ya era de madrugada y a mí me estaba dando sueño. Así que decidimos parar para que mi compañero empezara a manejar y yo dormir un poco en la cabina. Cuando él se puso en el volante, yo apenas me estaba acostando en la parte de atrás, cuando me dijo: Gerardo, mira, ¿qué es eso? Yo abrí la cortina para asomarme, y era un animal, caminando en 2 patas, acercándose a nuestro camión. No podíamos ver aún qué era, pues todavía estaba retirado, pero se veía tan extraño y hasta escalofriante. Mi compañero me preguntó si era un animal o una persona o qué cosa era eso. Yo le dije que nos fuéramos de ahí. Lo que fuera esa cosa no era nada bueno. Así que él intentó arrancar, pero estábamos atascados, pues parecía que había llovido y había mucho lodo. Siguió intentando salir de ahí, pero el camión no se movía. Esa cosa se acercaba más, y cada vez iba tomando más forma de animal. Era como un buey, pero parado en 2 patas. Cuando de pronto se quedó parado, ya no avanzó hacia donde estábamos nosotros. Nosotros no le quitábamos la vista de encima. Pensábamos que quería atacarnos. Le dije a mi amigo que se hiciera a un lado, que yo intentaría mover el camión. Pero mis intentos fueron en vano. Alguien de los dos se tenía que bajar para ver por dónde teníamos que mover las llantas, pero ninguno quería hacerlo, pues esa cosa seguía ahí parada, viendo hacia nuestro camión. Yo tomé la decisión de bajarme para terminar con esto, pero mi compañero me dijo que no lo hiciera, que esa cosa era el diablo, que estaba esperando a que nos bajáramos para atacarnos o hacernos algo. Yo le dije que yo no creía en esas cosas, que no fuera tan supersticioso, pero me dijo que si no sentía esa energía tan pesada, que se empezó a sentir desde que eso apareció. Yo la verdad sí la sentía, y también tenía un miedo que nunca había sentido. Era un ambiente muy extraño, pero no quise alimentar su teoría de que aquella cosa era el diablo. Así que le dije que no sentía nada y que mejor ayudara para poder salir de ahí. Él me pidió que por favor no me bajara, que le hiciera caso, que su abuelo, que también fue camionero por décadas, le había contado que si alguna vez se le llegaba a aparecer un animal en 2 patas, en medio de la nada, que huyera de ahí, que eso era lo más maligno que se pudiera imaginar, y que rezara para ahuyentarlo. Yo le dije que yo siempre cargaba con una imagen de Dios, que mi esposa me ponía siempre en el tablero para que yo me protegiera, que podíamos usarla para rezar. Él, sin dudarlo 2 veces, la tomó y empezó a rezar en voz alta. Me pidió que también lo acompañara, y así lo hicimos. De pronto vimos cómo aquella cosa empezó a aullar tan pero tan fuerte, que parecía que estuviera al lado de nosotros. Yo comencé a sudar, y mis piernas me temblaban. Por Dios que jamás había sentido tanto miedo. Seguimos rezando una y otra vez el Padre Nuestro, hasta que esa cosa empezó a caminar hacia atrás. Nos seguía observando, pero se iba alejando. Y sus aullidos aterradores
Poco a poco se iban dejando de escuchar, hasta que lo perdimos de vista. Mi compañero me dijo, es el momento, y se bajó rápido para decirme hacia dónde moviera el camión. Lo desatasqué muy rápido, y nos fuimos de ahí lo más pronto que pudimos. En mi vida como camionero, sin duda alguna, eso fue la cosa más terrorífica, escalofriante y aterradora que me sucedió.